¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Después de más de 2 décadas de aquel mal llamado socialismo del siglo XXI, varios países están cambiando su brújula política y Washington parece haber tomado una decisión que es convertir este cambio en una política hemisférica, respaldando a los gobiernos que apuesten por la seguridad, por la democracia y por la libertad económica y elevando el costo para aquellos que pretendan perpetuarse en el poder. Colombia es quizá el ejemplo más contundente. Por cierto, que les adelantamos que a lo largo de nuestro programa vamos a tratar de llevarles las imágenes de este violento terremoto de 7.4 que acaba de ocurrir, se dio en el día de hoy, en la mañana de hoy. Abelardo de la Espriella, el nuevo presidente, ya se dirigió inmediatamente hacia el área de Pereira y cuando lleva apenas unos días en la presidencia ya ha lanzado un desafío frontal también a las estructuras del narcotráfico. En su primer día ordenó el traslado de 117 reclusos a establecimientos de máxima seguridad para impedir que grandes cabecillas continúen manejando esas organizaciones criminales desde las cárceles. Ha anunciado además la construcción de esas megacárceles tipo las que hay en El Salvador, el regreso de la fumigación aérea de los cultivos de coca y el fin de la negociación con esas organizaciones criminales que durante años aprovecharon esto de la paz total, la paz a medias, la paz a un cuarto, todas las concesiones del Estado mientras seguían expandiendo su poder y sus negocios. Y Estados Unidos ha respondido con algo mucho más importante que un comunicado de respaldo: $1.000 millones en asistencia de seguridad. Es dinero, es cooperación y sobre todo es una señal política que si Colombia está dispuesta a enfrentar seriamente al narcotráfico, Washington está dispuesto a acompañarla. Nicaragua representa exactamente el camino contrario. Daniel Ortega y Rosario Murillo llevaban años persiguiendo a los opositores, exiliándolos. Ahora han decidido eliminar hasta la ficción democrática, después de anunciar la suspensión indefinida de elecciones que puedan permitir a la oposición disputarles cualquier escaño en el poder. Estados Unidos ha pedido a la Organización de Estados Americanos que tome cartas en el asunto ante un régimen al que considera ya una auténtica amenaza para la región. Porque cuando un gobernante decide que su pueblo no va a volver a tener la oportunidad de sustituirlo mediante las urnas, dejamos de hablar de una democracia deteriorada. Estamos hablando de una dictadura férrea que acaba de quitarse la máscara, aunque para muchos de nosotros esto ya era conocido. Y por supuesto tenemos que hablar de Cuba, porque aquí quizá tengamos que preguntarnos si aún basta la palabra protestas. Cacerolazos, apagones, barrios movilizados, basura incendiada para dificultar la entrada de las fuerzas del orden, manifestantes que en Morón han llegado hasta la sede del Partido Comunista, donde elementos del edificio terminaron ardiendo. Cuba comienza a parecerse peligrosamente para el régimen más en una insurrección contenida. Y contenida todavía por la represión, por las cárceles, por los 67 años de miedo, pero cada vez menos contenida. Y mientras tanto, mientras aumenta la presión dentro de la isla, Washington está cerrando espacios desde afuera, diplomáticamente, económicamente, judicialmente. Raúl Castro ha sido formalmente acusado, ustedes ya lo saben, en Estados Unidos por su presunta responsabilidad en el derribo de los aviones de Hermanos al Rescate y la muerte, por supuesto, de los pilotos. La administración Trump ha adoptado más de 2 docenas de acciones de presión. Ha sancionado 40 entidades. Creo que van ya como por 38 personas las que se han visto alcanzadas con sanciones económicas, restricción de visa, revocaciones de residencia. Y Marco Rubio acaba de resumir esta estrategia sin ningún eufemismo: no hay válvulas de escape. Así que Colombia, Nicaragua y Cuba son 3 realidades diferentes. Venezuela ha recorrido también su propio y dramático capítulo, pero juntas revelan algo mucho más profundo que una sucesión de cambios políticos. Washington está intentando modificar el costo de esas decisiones en América Latina, cooperar con Estados Unidos, combatir el narcotráfico, respetar las urnas y reconstruir las instituciones debe tener beneficios. Convertir al Estado en patrimonio de una élite, cancelar elecciones, reprimir a la población o usar el poder para garantizar esa propia supervivencia tiene que tener consecuencias. Y ahí es donde aparece esa gran paradoja del socialismo del siglo XXI. Ese socialismo que llegó prometiendo devolver el poder al pueblo y terminó concentrándolo en gobiernos que debilitaron las instituciones, que toleraron o convivieron con el crimen organizado y cuando las urnas dejaron de garantizarles la victoria, intentaron controlar también eso,
las propias urnas. Pero ningún proyecto político puede controlar eternamente las consecuencias de sus propios fracasos. Miren ustedes, yo no sé si aún estamos ante el final de ese mal llamado socialismo del siglo XXI. La historia rara vez concede certificados de defunción por adelantado, pero lo que estamos viendo es cómo se resquebrajan algunas de las certezas sobre las que construyeron su propio poder, que podía empobrecer sin perder el control, reprimir sin pagar consecuencias y perpetuarse porque siempre encontraría el dinero, los aliados o alguna válvula de escape. Y ahora, precisamente, esas válvulas son las que Washington parece decidido a cerrar. Comenzamos.